El sol de la mañana apenas lograba atravesar la niebla que cubría Florencia en aquel otoño de 1399. Las calles empedradas del barrio de Santa Croce brillaban húmedas, reflejando los primeros rayos dorados que iluminaban las fachadas de piedra. El sonido de las campanas de la catedral resonaba con solemnidad, marcando el inicio de un nuevo día en una ciudad donde la fe y el poder caminaban tomados de la mano. En un taller estrecho y modesto, ubicado en un callejón apartado cerca del río Arno, Catalina de Médici trabajaba inclinada sobre su bastidor de madera. Sus manos, delgadas pero firmes, guiaban la aguja con una precisión casi sobrenatural. No era noble ni rica, pero su talento con el hilo y la tela la había hecho conocida entre los comerciantes de textiles de la ciudad. Catalina tenía 32 años, el cabello castaño recogido en un moño simple bajo un velo de lino. Sus ojos verdes, profundos y pensativos, revelaban una inteligencia que pocas mujeres de su condición podían permitirse mostrar. Había aprendido el oficio de su madre, quien a su vez lo había heredado de su abuela. Bordar no era solo su sustento, era su lenguaje, su manera de existir en un mundo que no dejaba mucho espacio para mujeres como ella. «Catalina, necesito que termines el mantel del banquete antes del jueves», le dijo Marco, el comerciante de telas que le proporcionaba trabajo. «La familia Strozzi paga bien, pero son exigentes». «Estará listo, señor Marco», respondió ella sin levantar la vista de su labor. Pero ese día cambiaría todo. Por la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse sobre las calles de Florencia, un hombre vestido con hábito oscuro entró al taller. Era el hermano Lorenzo Bonacorsi, secretario del obispo y encargado de las vestimentas ceremoniales de la iglesia. Su rostro era severo, marcado por años de ayunos y vigilias. «¿Es usted Catalina de Médici, la bordadora?», preguntó con voz grave. Catalina se puso de pie secándose las manos en el delantal. «Sí, padre. ¿En qué puedo servirle?». El monje observó el trabajo que descansaba sobre la mesa. Un tapiz con escenas del Génesis, cada figura bordada con detalle exquisito, cada hilo en su lugar exacto. «La iglesia necesita nuevas vestimentas para la orden episcopal», dijo finalmente. «Casullas, estolas, mantos procesionales. El inquisidor Domenico Cavalcanti en persona ha solicitado que se confeccionen con la mayor dignidad posible. Su nombre fue recomendado». Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre del inquisidor Cavalcanti era conocido en toda Toscana. Era un hombre implacable, responsable de numerosos juicios contra herejes, judíos conversos y cualquiera que se desviara de la doctrina oficial. «Será un honor, padre», respondió, manteniendo la voz firme. «El trabajo debe comenzar de inmediato. Los textiles y el oro serán provistos por la iglesia. Vendrá a su taller mañana al alba para revisar los primeros diseños». Cuando el monje se marchó, Catalina se quedó inmóvil mirando la puerta cerrada. Marco apareció desde el fondo del taller. «Esto es una gran oportunidad, Catalina. Si la iglesia queda satisfecha, tu nombre se elevará. Podrías tener encargos de toda Italia». Pero Catalina no compartía su entusiasmo. Conocía las historias, sabía lo que significaba trabajar para hombres como Cavalcanti. Y también sabía algo que nadie más en Florencia conocía. En el fondo de un cofre oculto bajo las tablas de su habitación, guardaba un libro prohibido. Esa noche, después de cerrar el taller, Catalina subió a su pequeña habitación en el segundo piso. La luz de una vela iluminaba apenas el espacio austero. Un jergón, una mesa, un crucifijo en la pared. Levantó las tablas del suelo y extrajo un libro envuelto en tela oscura. Era un ejemplar del Evangelio de Tomás, uno de los textos apócrifos que la Iglesia había condenado siglos atrás. Lo había heredado de su madre, quien lo recibió de un viajero moribundo a cambio de cuidados. Catalina lo había leído en secreto durante años, encontrando en sus páginas palabras que la llenaban de paz, muy distintas a los sermones de terror que escuchaba en la catedral. «El reino de Dios está dentro de ti y también fuera de ti», leyó en voz baja. Cerró el libro y lo guardó nuevamente. Sabía que poseerlo era suficiente para ser acusada de herejía, pero también sabía que esas palabras contenían una verdad que la Iglesia se empeñaba en silenciar. Una idea comenzó a formarse en su mente.
Una idea peligrosa pero irresistible. Al día siguiente, el hermano Lorenzo regresó con rollos de terciopelo carmesí, hilos de oro y plata, y diseños detallados de las vestimentas que debían confeccionarse. Catalina estudió cada uno con atención profesional. La casulla del inquisidor debe llevar una cruz procesional bordada en el centro, explicó el monje. Los símbolos deben ser claros, visibles desde la distancia. Representan la autoridad de Dios sobre la tierra. Entiendo, padre. Será exactamente como lo desean. Durante los días siguientes, Catalina trabajó sin descanso. Sus manos se movían con rapidez, pero también con intención. Cada puntada era calculada, cada hilo colocado con propósito. A simple vista, las cruces que bordaba eran perfectas, imponentes, doradas, pero entre los hilos, en los espacios diminutos entre las líneas verticales y horizontales, comenzó a esconder algo más. Palabras, fragmentos de textos prohibidos, frases del Evangelio de Tomás, del Evangelio de María, de los escritos de místicos condenados, palabras de compasión, de amor, de perdón. Palabras que hablaban de un Dios diferente al que predicaba el inquisidor Cavalcanti. Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. El amor no conoce el castigo. La luz está en todos nosotros. Las letras eran tan pequeñas, tan integradas en el diseño, que resultaban invisibles a menos que se observara con lupa bajo luz directa. Pero estaban ahí, en cada cruz, en cada manto, en cada estola. Catalina sabía que lo que hacía era una locura. Sabía que si era descubierta, no habría misericordia, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la impulsaba a continuar. El hermano Lorenzo visitaba el taller cada semana para revisar el progreso. Cada vez examinaba las vestimentas con ojo crítico, pero solo veía lo que esperaba ver. Símbolos de poder, cruces imponentes, bordados dignos de la iglesia. «Excelente trabajo, Catalina», decía satisfecho. «El inquisidor quedará complacido». Cuando se marchaba, Catalina retomaba su labor secreta, bordando verdades prohibidas en el corazón mismo de los símbolos de opresión. 3 meses después, las vestimentas estaban terminadas. Fueron transportadas al Palacio Episcopal con gran ceremonia. Catalina observó desde la distancia cómo los carros cubiertos con telas blancas partían por las calles de Florencia, escoltados por guardias armados. Esa noche no pudo dormir. Se preguntaba si había hecho lo correcto. Se preguntaba si alguien alguna vez descubriría sus mensajes ocultos. Y si lo hacían, ¿qué significaría? Lo que Catalina no sabía era que, en el scriptorium del monasterio de San Marco, un joven monje llamado Tomaso acababa de recibir la tarea de catalogar las nuevas vestimentas litúrgicas. Tomaso era copista, acostumbrado a trabajar con textos antiguos y detalles minuciosos, y tenía muy buena vista. Cuando extendió la primera casulla bajo la luz de las velas para examinarla, algo llamó su atención. Un patrón extraño en el bordado de la cruz. Acercó una lupa, y entonces lo vio. Letras, palabras, frases completas escondidas entre los hilos dorados. Tomaso sintió que el corazón se le detenía. Leyó las palabras una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Textos prohibidos. Herejía bordada en las vestimentas del inquisidor. Con manos temblorosas, revisó las otras piezas. Todas contenían lo mismo. Mensajes ocultos, verdades condenadas. Cerró los ojos tratando de decidir qué hacer. Si informaba, la bordadora sería ejecutada. Pero si callaba, se convertiría en cómplice de herejía. Finalmente, tomó una decisión. Se levantó y caminó hacia la celda del prior. Lo que vendría después cambiaría no solo el destino de Catalina, sino el de toda Florencia. La madrugada del viernes, antes de que el sol asomara sobre las colinas de Fiesole, el prior del monasterio de San Marco, Fra Benedetto Salviati, llamó en audiencia privada al inquisidor Domenico Cavalcanti. La reunión se llevó a cabo en una sala austera del Palacio Episcopal, iluminada apenas por un candelabro de hierro. Cavalcanti era un hombre de 50 años, alto y delgado, con ojos oscuros que parecían capaces de penetrar las mentiras más elaboradas. Había dedicado su vida a la defensa de la fe, y su reputación como inquisidor era temida en toda la región. Para él, la herejía no era solo un error doctrinal,
sino una enfermedad que debía ser erradicada sin piedad. ¿Para qué me convoca con tanta urgencia, prior?, preguntó con voz controlada pero impaciente. Fra Benedetto, un hombre mayor de rostro surcado por arrugas profundas, dudó un momento antes de responder. Eminencia, hemos descubierto algo perturbador, algo que involucra directamente las vestimentas sagradas que pronto deberá utilizar. Cavalcanti entrecerró los ojos. Explíquese. El prior hizo una señal, y Tommaso, el joven monje copista, entró a la sala, llevando una de las casullas cuidadosamente doblada. La extendió sobre la mesa y con manos nerviosas señaló la cruz bordada en el centro. Permítame mostrarle, Eminencia. Si observa con atención, bajo luz directa y con esta lupa. Cavalcanti se acercó, tomó la lupa y examinó el bordado. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo hilos dorados formando la cruz procesional, pero cuando ajustó el ángulo de la luz, las vio. Letras diminutas, palabras entretejidas en el diseño. El amor no conoce el castigo. El rostro del inquisidor se endureció como piedra. ¿Qué es esto? Su voz era peligrosamente baja. Todas las vestimentas contienen mensajes similares. Eminencia, dijo Tommaso tragando saliva. Textos que parecen provenir de escritos apócrifos, herejía bordada en los símbolos sagrados. Cavalcanti dejó caer la lupa sobre la mesa con un golpe seco. Su mandíbula se tensó. Durante varios segundos no dijo nada. Simplemente miraba fijamente la casulla como si pudiera quemarla con la mirada. ¿Quién confeccionó estas vestimentas?, preguntó finalmente. Una costurera de Santa Croce, respondió Fra Benedetto. Catalina de Medici. Fue contratada por recomendación del hermano Lorenzo. Su reputación como bordadora era impecable. Su reputación, repitió Cavalcanti con amargura. ¿Y nadie supervisó su trabajo? ¿Nadie examinó cada puntada? El hermano Lorenzo revisaba el progreso semanalmente. Eminencia, pero estos mensajes son prácticamente invisibles. Requieren lupa y luz precisa para ser detectados. Cavalcanti golpeó la mesa con el puño. Esto es una afrenta directa a la Santa Madre Iglesia, una blasfemia calculada. Esta mujer no solo es hereje, es astuta y peligrosa. Ha profanado los símbolos sagrados, ha insultado a Dios mismo. Se volvió hacia Tommaso. ¿Cuántas personas conocen esto? Solo nosotros tres, Eminencia, respondió el joven monje. No he hablado con nadie más. Así permanecerá. Si esto se hace público, el escándalo podría socavar la autoridad de la Iglesia. La gente podría pensar que no somos capaces de proteger ni nuestras propias vestimentas. Hizo una pausa calculando. La mujer debe ser arrestada de inmediato, pero con discreción. No quiero alborotos en las calles. ¿Qué hacemos con las vestimentas?, preguntó Fra Benedetto. Serán destruidas, todas, y se encargará un nuevo conjunto, esta vez bajo vigilancia constante. Cavalcanti se dirigió hacia la puerta. Envíen a los alguaciles por la costurera. Quiero que esté en las celdas antes del mediodía. Mientras el inquisidor daba órdenes, Catalina trabajaba en su taller como cualquier otro día. El sol de media mañana entraba por la ventana estrecha, iluminando el bastidor donde bordaba un paño de altar para una familia mercante. Había pasado noches en vela desde que entregara las vestimentas sagradas, esperando alguna señal de que su secreto había sido descubierto, pero las semanas transcurrieron sin incidentes. El hermano Lorenzo había vuelto una vez para pagarle el resto de su trabajo, elogiando la calidad de su labor. Catalina comenzaba a creer que sus mensajes ocultos permanecerían invisibles para siempre. Quizás nadie los descubriría. Quizás eran solo para ella, un acto de resistencia silenciosa que nadie más entendería jamás. Estaba equivocada. El sonido de pasos pesados y armaduras resonó en el callejón. Catalina levantó la vista justo cuando la puerta del taller se abrió violentamente. 4 guardias del Santo Oficio entraron, liderados por un oficial con expresión severa. ¿Catalina de Medici? Ella se puso de pie lentamente, con el corazón martilleándole en el pecho. Sí, señor. Queda arrestada por orden del inquisidor Domenico Cavalcanti, acusada de herejía y profanación de símbolos sagrados. Vendrá con nosotros inmediatamente. Los vecinos comenzaron a asomarse a puertas y ventanas. Marco, el comerciante,
observaba desde la esquina con expresión de horror. «Debe haber un error», dijo Catalina, aunque sabía que no lo había. «Yo solo soy una costurera. Una costurera que escribe textos prohibidos en vestimentas de la iglesia», replicó el oficial. «No resista o será peor para usted». 2 guardias la tomaron de los brazos. Catalina no opuso resistencia. Sabía que había llegado el momento que temía. Mientras la sacaban del taller, miró hacia atrás una última vez, viendo su trabajo esparcido, los hilos de colores, las agujas que nunca volvería a tocar. La llevaron por las calles de Florencia, entre los murmullos escandalizados de los transeúntes. Los rumores se esparcieron como fuego. La costurera había sido arrestada por herejía. Algunos decían que era bruja, otros que había blasfemado contra el Papa. Nadie conocía los detalles reales, pero todos compartían la certeza de que su destino estaba sellado. Las celdas del Santo Oficio estaban ubicadas bajo el Palacio Episcopal, en mazmorras húmedas y oscuras, donde la luz del sol jamás llegaba. Catalina fue encerrada en una celda estrecha, con paredes de piedra musgosa y un jergón de paja como único mobiliario. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, tratando de no pensar en lo que vendría. Conocía las historias de los juicios inquisitoriales. Sabía que la tortura era común. Sabía que las confesiones eran arrancadas, verdaderas o falsas. Sabía que muy pocos salían vivos de esas mazmorras, pero incluso en medio del terror, una parte de ella se sentía extrañamente en paz. Había hecho lo que creía correcto. Había desafiado, aunque fuera en silencio, a un sistema que predicaba amor, pero practicaba el miedo. «La luz está en todos nosotros», murmuró para sí misma, recordando una de las frases que había bordado. Horas después, cuando la noche ya había caído sobre Florencia, escuchó pasos acercándose por el corredor. La puerta de su celda se abrió y apareció una figura envuelta en sombras. Era Tommaso, el joven monje copista. Catalina lo miró con desconfianza. Era él quien había descubierto su secreto. Era él quien la había condenado. Tommaso entró y cerró la puerta detrás de sí, asegurándose de que ningún guardia lo viera. «No tengo mucho tiempo», susurró. «Necesito que me escuche». «¿Para qué?», respondió Catalina con amargura. «Ya hiciste tu trabajo. Ahora seré quemada, y tú recibirás tu recompensa». Tommaso negó con la cabeza, con expresión atormentada. «No vine aquí para condenarla. Vine porque leí sus palabras. Las leí todas, y no puedo dejar de pensar en ellas». Catalina lo observó con atención. El joven parecía genuinamente perturbado. «¿Qué quiere de mí? Quiero saber por qué lo hizo. ¿Por qué arriesgó su vida para esconder esas palabras? ¿Qué significan para usted?» Catalina guardó silencio por un momento, sopesando si podía confiar en él. «Significan verdad», dijo finalmente. «Una verdad que la Iglesia no quiere que conozcamos. Pasé toda mi vida escuchando sermones sobre el infierno, sobre el castigo, sobre cuánto debíamos temer a Dios. Pero esas palabras hablan de algo diferente, de compasión, de amor, de una luz que existe en cada uno de nosotros, no solo en los obispos y cardenales». Tommaso tragó saliva. «¿Eso es herejía? ¿Lo es? ¿O es solo una verdad que resulta inconveniente para quienes ostentan el poder?» El monje no respondió. Catalina vio en sus ojos la misma duda que ella había sentido durante años. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó ella. «El juicio será mañana. El inquisidor Cavalcanti lo presidirá personalmente. Si confiesa y se retracta, quizás tenga misericordia». Catalina soltó una risa amarga. «Usted y yo sabemos que eso no es verdad. Cavalcanti no conoce la misericordia. Solo conoce el fuego». Tommaso bajó la mirada. «Lo siento. Debería haber guardado silencio. Debería haber...» «No», lo interrumpió Catalina. «Hizo lo que su conciencia le dictaba. Igual que yo. Ninguno de los dos podemos escapar de eso». El joven monje asintió lentamente. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta. Sus palabras: «El amor no conoce el castigo». ¿De dónde vienen? De un evangelio prohibido, escrito hace siglos por quienes conocieron a Cristo, destruido por la Iglesia porque su mensaje era demasiado peligroso. Tommaso se quedó inmóvil. ¿Peligroso porque era falso? ¿Peligroso porque era verdadero? El monje salió sin decir más, dejando a Catalina sola en la oscuridad,
pero ambos sabían que esa conversación había plantado una semilla que con el tiempo podía crecer. La mañana del juicio amaneció fría y gris, una llovizna persistente caía sobre Florencia, empapando las calles de piedra y dándole a la ciudad un aspecto lúgubre. El palacio del Podestá, donde se celebrarían las audiencias del Santo Oficio, se alzaba imponente en el corazón de la ciudad. Sus muros de piedra oscura parecían absorber la poca luz que filtraban las nubes. Catalina fue sacada de su celda antes del alba. Le habían dado una túnica burda de penitente, de color gris oscuro, y le habían quitado el velo que siempre cubría su cabello. 2 guardias la escoltaron por los corredores húmedos hasta la sala del tribunal. La sala era amplia y austera, con techos altos sostenidos por columnas de piedra. En un extremo, sobre una plataforma elevada, estaba dispuesta la mesa del tribunal. Detrás de ella se sentaban 3 figuras: el inquisidor Domenico Cavalcanti en el centro, flanqueado por Fra Benedetto, y otro clérigo que Catalina no reconocía. Frente a ellos, un escribano preparaba sus pergaminos para registrar cada palabra del juicio. A los lados de la sala, separados por barandillas de madera, se encontraban algunos testigos y observadores. El hermano Lorenzo, visiblemente incómodo; Marco, el comerciante, que evitaba mirar a Catalina; y Tommaso, el joven monje, cuyo rostro mostraba una mezcla de culpa y angustia. Catalina fue conducida al centro de la sala, donde la hicieron arrodillar sobre el suelo de piedra fría. Sus manos fueron atadas al frente. El inquisidor Cavalcanti la observó en silencio durante varios segundos antes de hablar. Sus ojos oscuros eran fríos, calculadores. «Catalina de Medici», comenzó con voz resonante, «compareces hoy ante este tribunal del Santo Oficio, acusada de herejía, blasfemia y profanación de símbolos sagrados. ¿Comprendes la gravedad de estos cargos?» «Sí, eminencia», respondió Catalina con voz firme, aunque su corazón latía violentamente. «Bien, entonces procedamos». Cavalcanti hizo una señal al escribano, quien comenzó a registrar. «Se te acusa de haber bordado textos prohibidos, declarados heréticos por la Santa Madre Iglesia, en vestimentas litúrgicas destinadas al uso sagrado. ¿Niegas estos cargos?» Catalina levantó la mirada y se encontró directamente con los ojos del inquisidor. «No los niego, eminencia». Un murmullo recorrió la sala. Fra Benedetto intercambió una mirada sorprendida con su colega. Cavalcanti, sin embargo, permaneció impasible. «¿Admites entonces haber cometido estos actos conscientemente y con premeditación?» «Admito haber bordado palabras en las vestimentas», respondió Catalina. «Palabras de compasión y verdad». «¿Verdad?» La voz de Cavalcanti se elevó ligeramente. «¿Te atreves a llamar verdad a textos condenados como herejía por concilios eclesiásticos?» «Eminencia, yo solo». «Silencio». El inquisidor golpeó la mesa con su mano. «No estás aquí para filosofar. Estás aquí para responder por tus crímenes». Se inclinó hacia adelante. «¿De dónde obtuviste esos textos prohibidos?» Catalina dudó. Si revelaba la existencia del libro, no solo la condenaría a ella, sino también la memoria de su madre. «Los conocía de oídas», mintió. «Fragmentos que escuché a lo largo de los años». Cavalcanti la estudió con escepticismo. «¿De oídas? ¿Esperas que este tribunal crea que memorizaste textos complejos sin tener acceso a los originales?» «Es la verdad, eminencia». El inquisidor se reclinó en su silla, claramente insatisfecho con la respuesta. «Hermano Lorenzo», llamó al monje que había contratado a Catalina. «Acérquese». Lorenzo se adelantó nerviosamente, manteniéndose a una distancia prudente de Catalina. «¿Notó usted algo inusual en el comportamiento de la acusada durante el tiempo que trabajó para la iglesia?» «No, eminencia», respondió Lorenzo con voz temblorosa. «Siempre fue profesional y respetuosa. Nunca dio muestras de lo que ahora sabemos, es decir, que ocultó su herejía deliberadamente», concluyó Cavalcanti. «Una prueba más de su astucia y peligrosidad». Se volvió hacia Catalina. «¿Quién más conoce estos textos prohibidos? ¿Quién te instruyó en ellos?» «Nadie, eminencia. Actué sola». «¿Sola?» El inquisidor se puso de pie y comenzó a caminar lentamente alrededor de ella. «Una simple costurera, sin educación formal, que de alguna manera tiene acceso a textos apócrifos y decide, por iniciativa propia, profanar las vestimentas sagradas de la iglesia».
¿Esperas que creamos eso? Es la verdad. Cavalcanti se detuvo frente a ella. La verdad, Catalina, es algo que se determinará mediante los métodos apropiados si es necesario. Hizo una pausa significativa. Pero antes, te daré una oportunidad. Si confiesas completamente, si revelas quién te dio esos textos, quién te instruyó, quién más está involucrado en esta herejía, este tribunal podría considerar clemencia. Catalina lo miró directamente a los ojos. No hay nadie más, Eminencia. Solo yo. El rostro de Cavalcanti se endureció. Muy bien. Si eliges el camino del silencio, este tribunal tiene maneras de extraer la verdad. Se volvió hacia los guardias. Llévenla a la sala de interrogatorio. Quizás un encuentro con los instrumentos de la justicia divina la haga reconsiderar. Los guardias se acercaron, pero antes de que pudieran tocarla, una voz resonó desde el fondo de la sala. «Espere, Eminencia». Todos se volvieron. Tommaso, el joven monje copista, había dado un paso al frente con el rostro pálido pero decidido. «¿Hermano Tommaso?», preguntó Fra Benedetto sorprendido. «¿Qué significa esta interrupción?». Tommaso tragó saliva, pero mantuvo su postura. «Eminencia, solicito permiso para hablar ante este tribunal». Cavalcanti lo observó con curiosidad. «Tienes permiso, pero que sea breve y relevante». El joven monje se adelantó, con las manos temblorosas pero la voz firme. «Eminencia, yo fui quien descubrió los mensajes ocultos en las vestimentas. Yo fui quien alertó al prior, y desde entonces he estado perturbado». «¿Perturbado?», repitió Cavalcanti. «Explícate». He leído esos mensajes repetidamente, tratando de entender su naturaleza, y debo confesar que encuentro en ellos palabras de gran belleza, palabras que hablan de compasión, de amor, de... «¡Basta!», interrumpió el inquisidor. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás defendiendo textos heréticos ante este tribunal». «No los defiendo, Eminencia», se apresuró a decir Tommaso. «Solo cuestiono si la acusada actuó con malicia o simplemente con ignorancia. Si realmente comprendía la gravedad de sus actos». Cavalcanti entrecerró los ojos peligrosamente. «Hermano Tommaso, tu intervención es preocupante. Te sugiero que regreses a tu lugar antes de que este tribunal deba cuestionar también tu ortodoxia». Tommaso palideció aún más, pero asintió y retrocedió. Sin embargo, su gesto no había pasado desapercibido. Catalina lo miró con gratitud y sorpresa. El inquisidor retomó su posición detrás de la mesa. «Este tribunal ha escuchado suficiente. Catalina de Medici, has confesado tus crímenes pero te niegas a revelar a tus cómplices. Has mostrado impenitencia y falta de arrepentimiento. Por lo tanto, declaro que...». «Eminencia», interrumpió Fra Benedetto, «no deberíamos darle la oportunidad de retractarse. Si ella renuncia públicamente a estos errores, podríamos considerar una penitencia en lugar de...». «No», cortó Cavalcanti con firmeza. «Esta mujer ha profanado símbolos sagrados que han sido usados en ceremonias ante Dios. Su herejía ha tocado los mismos mantos con los que se celebra la misa. No hay retractación que pueda limpiar tal ofensa». Se volvió hacia Catalina con expresión de piedra. «Sin embargo, la misericordia de la Iglesia es infinita. Te daré una última oportunidad, Catalina de Medici. Arrodíllate ante este tribunal. Renuncia públicamente a tus errores. Entrega los textos prohibidos que posees, revela los nombres de quienes te instruyeron, y tu castigo será reducido a prisión perpetua en un convento donde podrás redimir tu alma mediante el trabajo y la oración». La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Catalina. Incluso Tommaso contenía la respiración, esperando su respuesta. Catalina cerró los ojos por un momento. Pensó en su madre, en el libro oculto bajo las tablas de su habitación, en las palabras que había bordado. Pensó en todas las personas que, como ella, buscaban en silencio una verdad diferente a la que les imponían. Abrió los ojos y miró directamente al inquisidor. «No me retracto, Eminencia. Las palabras que bordé no son herejía, son verdad, y si debo morir por proclamar esa verdad, moriré en paz». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Marco se tapó la boca con las manos. El hermano Lorenzo cerró los ojos como si no pudiera soportar presenciar lo que vendría. Tommaso apretó los puños, visiblemente angustiado.
El rostro de Cavalcanti se tornó del color de la ceniza. Durante varios segundos no habló, simplemente la observó con una mezcla de ira y algo que casi parecía respeto. «Así sea», dijo finalmente con voz gélida. «Catalina de Medici, por tu propia boca te has condenado. Este tribunal te declara culpable de herejía impenitente, blasfemia y profanación de símbolos sagrados. La sentencia es la hoguera. Serás entregada al brazo secular para la ejecución de la sentencia. Que Dios tenga misericordia de tu alma, porque este tribunal no puede tenerla». Golpeó la mesa con el mazo de madera. El sonido resonó como un trueno en la sala. La ejecución se llevará a cabo mañana al amanecer en la Piazza de la Signoria. Que sirva de advertencia a todos aquellos que consideren desafiar la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Llévensela. Los guardias tomaron a Catalina de los brazos y la pusieron de pie. Ella no resistió. Mientras la sacaban de la sala, se volvió una última vez hacia Tommaso. Sus miradas se encontraron. En los ojos del joven monje vio lágrimas contenidas y algo más: comprensión. Catalina asintió levemente, como si le dijera que todo estaba bien, que había valido la pena. La noticia de la sentencia se esparció por Florencia como la pólvora. La costurera que había bordado herejía sería quemada al día siguiente. Las opiniones estaban divididas. Algunos la consideraban una bruja que merecía su destino. Otros, especialmente entre los más pobres, murmuraban que había algo noble en su desafío. En el scriptorium del monasterio de San Marco, Tommaso no podía concentrarse en su trabajo. Las palabras de Catalina resonaban en su mente. ¿O es solo una verdad que resulta inconveniente para quienes ostentan el poder? Había pasado toda su vida adulta dentro de los muros del monasterio, copiando textos sagrados, memorizando doctrinas, obedeciendo sin cuestionar. Pero ahora por primera vez sentía una grieta en los cimientos de su fe. No en Dios, nunca en Dios, pero sí en los hombres que decían hablar en su nombre. Esa noche, cuando todos dormían, Tommaso se escabulló de su celda. Conocía bien los pasillos del monasterio y sabía dónde se guardaban las vestimentas confiscadas antes de ser destruidas. Con el corazón martilleándole en el pecho, entró al depósito de objetos incautados. Allí, apiladas en un rincón, estaban las casullas, estolas y mantos bordados por Catalina. Mañana serían quemadas junto con ella. Tommaso tomó una de las estolas y la examinó a la luz de su vela. Los mensajes ocultos brillaban tenuemente entre los hilos dorados. Con manos temblorosas, comenzó a copiar cada palabra en un pequeño pergamino que había traído consigo. «El reino de Dios está dentro de ti y también fuera de ti. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La luz está en todos nosotros». Página tras página, frase tras frase, Tommaso transcribió cada mensaje oculto. Trabajó durante horas hasta que el primer resplandor del alba comenzó a iluminar el cielo. Cuando terminó, enrolló cuidadosamente los pergaminos y los escondió bajo su hábito. No sabía qué haría con ellos, pero sentía que debía preservar esas palabras. Eran lo único que quedaría de Catalina de Medici. En su celda, Catalina pasó su última noche en vigilia. No rezó las oraciones que le habían enseñado de niña. En cambio, recitó mentalmente los pasajes de su libro prohibido, dejando que las palabras la llenaran de paz. No tenía miedo, o quizás lo tenía, pero había algo más fuerte que el miedo, la certeza de haber hecho lo correcto. Pensó en todas las manos que habían trabajado antes que ella, bordando, tejiendo, creando belleza en silencio. Pensó en todas las mujeres que, como ella, habían guardado verdades peligrosas en sus corazones, y supo que no estaba sola. Cuando los primeros rayos del sol filtraron por la ventana de su celda, Catalina se puso de pie. Estaba lista. Los guardias llegaron poco después. Le ataron las manos y la llevaron por los corredores, subiendo hacia la salida. A medida que se acercaban a la calle, podía escuchar el murmullo de la multitud reunida en la plaza. La Piazza de la Signoria estaba repleta. Cientos de personas se habían congregado para presenciar la ejecución. En el centro de la plaza se alzaba la pira, una plataforma de madera rodeada de leña seca y paja. Catalina fue conducida hasta el poste en el centro de la pira. La ataron firmemente mientras un sacerdote recitaba oraciones en latín.
A un lado del cadalso, sobre una plataforma elevada, el inquisidor Cavalcanti observaba con expresión impasible. Entre la multitud, Tommaso había logrado abrirse paso hasta las primeras filas. Quería que Catalina supiera que no estaba sola, que alguien entendía lo que había hecho. Cuando sus miradas se encontraron, Catalina sonrió levemente, una sonrisa triste, pero serena. El verdugo se acercó con una antorcha encendida. Antes de proceder, el sacerdote se volvió hacia Catalina para darle una última oportunidad de retractarse. «Hija, ¿renuncias a tus errores y aceptas la misericordia de Dios?» Catalina negó con la cabeza suavemente. «Ya tengo su misericordia, padre. Siempre la tuve». El sacerdote retrocedió, haciendo la señal de la cruz. Cavalcanti hizo una señal con la mano. El verdugo acercó la antorcha a la paja seca. Las llamas prendieron de inmediato, creciendo rápidamente, devorando la madera con un crepitar hambriento. El humo comenzó a elevarse, oscuro y denso. Catalina tosió, sintiendo el calor intenso que subía desde abajo. Cerró los ojos y comenzó a murmurar las palabras que tanto amaba. El amor no conoce el castigo. La luz está en todos nosotros. El reino de Dios está dentro de ti. Su voz se perdió entre el rugido de las llamas. Tommaso observaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Quería apartar la mirada, pero sentía que le debía a Catalina el testificar su final. Debía recordar. Las llamas envolvieron completamente la figura de la costurera. El humo era tan espeso que pronto fue imposible ver nada más que el fuego danzante. Cuando todo terminó, cuando solo quedaban cenizas y brasas ardientes, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Algunos lo hacían en silencio, pensativos. Otros comentaban en voz alta que la justicia había sido servida. Cavalcanti permaneció hasta el final, asegurándose de que cada rastro de Catalina de Medici fuera consumido por las llamas. Solo entonces se retiró, satisfecho de haber eliminado una amenaza a la fe. Pero no sabía que en ese mismo momento Tommaso guardaba bajo su hábito los pergaminos con cada palabra que Catalina había bordado. No sabía que esas palabras sobrevivirían. Y no sabía que lo que había intentado destruir apenas comenzaba a crecer. 3 meses después de la ejecución de Catalina, Florencia continuaba su vida como si nada hubiera ocurrido. El invierno había llegado, trayendo consigo lluvias frías que lavaban las calles y borraban cualquier rastro de lo sucedido en la Piazza della Signoria. La iglesia había encargado nuevas vestimentas litúrgicas, esta vez supervisadas personalmente por Cavalcanti en cada etapa de su confección. Pero algo había cambiado, aunque pocos pudieran verlo. En el monasterio de San Marco, Tommaso ya no era el mismo joven obediente que copiaba textos sin cuestionarlos. Los pergaminos que había salvado permanecían ocultos en un compartimento secreto que había tallado en su celda detrás de una piedra suelta. Cada noche, cuando todos dormían, los sacaba y los leía a la luz de una vela. Las palabras de Catalina lo perseguían. No como una maldición, sino como una invitación a ver el mundo de manera diferente. El reino de Dios está dentro de ti y también fuera de ti. Tommaso había comenzado a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. La dureza con la que los superiores trataban a los novicios más jóvenes. La obsesión por el castigo y el pecado en cada sermón. La manera en que la iglesia acumulaba riquezas mientras los pobres de la ciudad mendigaban pan en las calles. Y cuanto más observaba, más preguntas surgían en su mente. Una noche, mientras copiaba un texto sobre los santos mártires, se detuvo a mitad de página. El manuscrito hablaba de cómo los primeros cristianos habían sido perseguidos por Roma por negarse a renunciar a su fe. ¿No era eso exactamente lo que había hecho Catalina? ¿No había ella defendido su verdad hasta el final, igual que aquellos santos que la iglesia ahora veneraba? La ironía lo golpeó con fuerza. La iglesia honraba a quienes habían muerto por desafiar al poder establecido en el pasado, pero quemaba a quienes hacían lo mismo en el presente. Tommaso cerró el manuscrito con manos temblorosas. Por primera vez en su vida, se preguntó si había elegido el camino correcto. Pero Tommaso no era el único que había sido tocado por el legado de Catalina. En el taller que antes fuera de la costurera, ahora ocupado por otro artesano, una joven aprendiz llamada Bianca había encontrado algo extraño mientras limpiaba los rincones más oscuros del lugar.
Entre las tablas del suelo, oculto en un hueco que parecía haber sido tapado apresuradamente, había un cofre pequeño envuelto en tela. Bianca lo abrió con curiosidad y encontró dentro un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado. Sus páginas amarillentas estaban cubiertas de texto en latín y griego. No sabía leer bien, pero reconoció algunas palabras, y lo que leyó la llenó de asombro y miedo a partes iguales. Bianca había escuchado las historias sobre Catalina. Todos en el barrio las conocían. La costurera que fue quemada por herejía. Algunos decían que había sido una bruja. Otros susurraban que había sido valiente. Ahora, sosteniendo ese libro en sus manos, Bianca comprendió que Catalina había guardado un secreto mucho más grande de lo que nadie imaginaba. La joven escondió el libro bajo su vestido y se lo llevó a casa. Durante semanas trató de descifrarlo con la poca educación que tenía. Finalmente, decidió buscar ayuda. Conocía a alguien que podía leer, un estudiante de la universidad que a veces compraba pan en la panadería de su padre. Se llamaba Lorenzo Vespucci y era conocido por su mente curiosa y su disposición a cuestionar las enseñanzas tradicionales. Cuando Bianca le mostró el libro, los ojos del joven se abrieron con asombro. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó con voz temblorosa. Es un evangelio apócrifo. Estos textos fueron prohibidos hace siglos. Poseerlo es... Lo sé, interrumpió Bianca. Perteneció a la costurera que fue ejecutada, Catalina de Medici. Lorenzo observó el libro con reverencia, pasando cuidadosamente las páginas antiguas. Estas palabras son increíbles. Hablan de un cristianismo diferente, más compasivo, menos enfocado en el control y el castigo. ¿Puedes copiarlo?, preguntó Bianca de repente. Antes de que alguien lo descubra y sea destruido. Lorenzo la miró sorprendido. Eso sería extraordinariamente peligroso. También lo fue para ella, respondió Bianca señalando el libro, y aún así lo guardó. Debe haber una razón. El joven estudiante reflexionó durante largo rato. Finalmente asintió. Lo haré, pero no aquí. Conozco un lugar seguro. Durante las siguientes semanas, Lorenzo trabajó en secreto, copiando cada página del Evangelio prohibido. Hizo 3 copias, cada una escondida en un lugar diferente, para asegurar que al menos una sobreviviera si las otras eran descubiertas. Cuando terminó, devolvió el original a Bianca. «Guárdalo bien», le dijo. «Este libro ha sobrevivido siglos de intentos por destruirlo. No permitamos que desaparezca ahora». Pero el libro no era lo único que sobrevivía. Un año después de la ejecución de Catalina, comenzaron a circular rumores extraños por Florencia. Algunos decían que las misas celebradas con las vestimentas confiscadas, antes de ser destruidas, habían terminado en desgracias. El primer sacerdote que usó una de las casullas había sufrido un colapso durante la ceremonia. Otro había perdido la voz permanentemente después de usar una de las estolas. Un tercero había muerto repentinamente, sin causa aparente, la misma noche que celebró misa con uno de los mantos. Los más supersticiosos afirmaban que Catalina había maldecido las vestimentas antes de morir. Los más escépticos argumentaban que eran solo coincidencias, pero el inquisidor Cavalcanti no creía en coincidencias. Ordenó que todas las vestimentas fueran quemadas inmediatamente, incluidas aquellas que aún no habían sido usadas. Supervisó personalmente la destrucción, asegurándose de que cada hilo fuera consumido por las llamas. Sin embargo, lo que no sabía era que Tommaso había preservado los mensajes, y que esos mensajes estaban comenzando a circular en silencio entre ciertos círculos de Florencia. Un copista aquí, un estudiante allá, una mujer piadosa que había perdido a su hija por las fiebres y encontraba consuelo en palabras que hablaban de un Dios amoroso en lugar de vengativo. Las semillas que Catalina había plantado con sus hilos dorados estaban germinando en los corazones de personas que nunca la conocieron. 5 años después de su muerte, Tommaso ya no era un simple copista. Había ascendido a bibliotecario del monasterio, un puesto que le daba acceso a textos antiguos y raros. Y con cada libro que catalogaba, con cada manuscrito que preservaba, recordaba las palabras de Catalina. Un día, mientras organizaba una nueva adquisición de textos griegos, encontró algo que lo dejó sin aliento. Otro evangelio apócrifo, diferente al que Catalina había poseído pero con un mensaje similar.
Tommaso lo leyó en secreto durante semanas, y con cada página su convicción crecía. La verdad que Catalina había defendido no era invención suya, era antigua, era real, y había sido sistemáticamente suprimida durante siglos. Tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Comenzó a hacer copias, no solo del Evangelio que había encontrado, sino también de los mensajes de Catalina. Los encuadernaba juntos, creando pequeños libros que distribuía en secreto entre personas de confianza. Un médico que trataba a los pobres sin cobrarles, una maestra que enseñaba a leer a niñas de familias humildes, un carpintero que cuestionaba por qué la iglesia necesitaba catedrales de oro mientras la gente moría de hambre. Uno por uno, Tommaso construía una red silenciosa de personas que leían, reflexionaban y comenzaban a ver el mundo de manera diferente. No era una rebelión abierta, era algo más sutil y quizás más peligroso. Era un despertar de conciencias. 10 años después de la ejecución de Catalina, el inquisidor Cavalcanti se encontraba en su estudio revisando informes preocupantes. Había rumores de herejía circulando por Florencia nuevamente. Nada específico, nada que pudiera perseguir directamente, pero sus informantes le hablaban de conversaciones susurradas, de libros que pasaban de mano en mano, de personas que cuestionaban doctrinas que antes aceptaban sin pensar. Y en el corazón de todo esto detectaba un patrón inquietante. Las mismas ideas que había intentado erradicar una década atrás parecían haber regresado, multiplicadas. Cavalcanti ordenó investigaciones, pero los culpables eran escurridizos. No había reuniones abiertas, no había predicadores callejeros, solo conversaciones privadas, libros escondidos, ideas que se esparcían como el viento. El inquisidor sentía que estaba perdiendo una batalla que no podía identificar claramente. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en una pequeña celda del monasterio de San Marco, Tommaso terminaba de copiar el 30º libro que distribuiría entre su red creciente. En la portada de cada uno, el monje escribía una dedicatoria simple, en memoria de Catalina de Medici, que bordó verdad donde otros solo veían símbolos. 20 años después de su muerte, el nombre de Catalina había sido casi olvidado por la mayoría de la población de Florencia. Los registros oficiales la mencionaban brevemente como una hereje ejecutada en 1400. Nada más. Pero en los círculos secretos que Tommaso había cultivado pacientemente durante 2 décadas, Catalina era algo más. Era un símbolo. Un recordatorio de que una persona común, armada solo con aguja e hilo, podía desafiar el poder establecido y plantar semillas que sobrevivirían mucho más tiempo que su propia vida. Tommaso ahora era un hombre mayor, con el cabello gris y la espalda encorvada por años de trabajo sobre manuscritos, pero su propósito permanecía inquebrantable. En su última década de vida, entrenó a 3 jóvenes copistas en el arte de preservar y distribuir textos prohibidos. Les enseñó no solo las técnicas de caligrafía, sino también la importancia de lo que estaban haciendo. Cada palabra que copiamos, les decía, es un acto de resistencia. Cada libro que preservamos es una victoria contra aquellos que quieren controlar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes. Cuando Tommaso murió en 1425, su red había crecido para incluir a más de 50 personas distribuidas por toda Toscana. Médicos, maestros, artesanos, incluso algunos clérigos jóvenes que habían comenzado a cuestionar las enseñanzas que les imponían. Y en el centro de todo, como un hilo invisible que conectaba a cada uno de ellos, estaban las palabras que Catalina había bordado en aquellas vestimentas sagradas. 50 años después de la ejecución de Catalina, Florencia era una ciudad diferente. El Renacimiento comenzaba a florecer, trayendo consigo un renovado interés por textos antiguos y filosofías olvidadas. Un joven erudito llamado Marsilio Ficino, mientras investigaba en la biblioteca de un convento abandonado, encontró una caja con manuscritos antiguos. Entre ellos, copias de evangelios apócrifos con una nota curiosa: preservado por la red de Tommaso en memoria de Catalina de Medici, la costurera de verdades prohibidas. Ficino, intrigado, investigó la historia. Encontró referencias dispersas a la ejecución, a los mensajes bordados, a la red secreta de distribución de textos, y comprendió algo fundamental.
La historia que la Iglesia quería enterrar había sobrevivido precisamente porque intentaron suprimirla. Ficino decidió que esa historia debía ser contada. No abiertamente, aún era peligroso, pero de maneras sutiles. En sus escritos filosóficos, comenzó a incluir ideas similares a las que Catalina había defendido. Ideas sobre la luz interior, sobre la compasión divina, sobre la verdad que habita en cada persona. No mencionaba su nombre, pero sus ideas estaban allí, tejidas en el tapiz intelectual del Renacimiento, tal como ella las había tejido en aquellas vestimentas sagradas. 100 años después de su muerte, Catalina de Médici era solo una nota al pie en los archivos de la Inquisición. Su nombre aparecía brevemente en los registros de ejecuciones de principios del siglo XV, sin más detalles. Pero las ideas que había defendido estaban vivas. En toda Europa, el Renacimiento había traído un cuestionamiento sin precedentes de las autoridades establecidas. Los textos antiguos que la Iglesia había intentado suprimir durante siglos comenzaban a estudiarse abiertamente. Las universidades debatían filosofías que antes hubieran sido calificadas como herejía, y aunque pocos conocían la historia completa, las semillas que Catalina había plantado con sus hilos dorados habían contribuido, en su pequeña medida, a ese cambio masivo. En una tarde de primavera de 1499, exactamente 100 años después de que Catalina comenzara su trabajo para la Iglesia, una joven bordadora de Florencia visitaba el mercado viejo comprando hilos para su trabajo. Se llamaba también Catalina, un nombre común en Toscana, y mientras examinaba los rollos de seda dorada, el vendedor le contó una historia que había escuchado de su abuelo. Dicen que hace mucho tiempo, le dijo mientras medía el hilo, hubo una costurera en esta misma ciudad que bordaba mensajes secretos en las vestimentas de la Iglesia, mensajes de esperanza y verdad. La quemaron por ello, pero sus palabras sobrevivieron. La joven Catalina sonrió. Es solo una leyenda, ¿verdad? El vendedor se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero me gusta pensar que es cierta. Me gusta pensar que incluso los más humildes de nosotros pueden dejar una marca en el mundo, aunque sea tan pequeña como un hilo de oro en una cruz bordada. La joven compró su seda y se marchó, pero las palabras del vendedor permanecieron con ella. Esa noche, mientras trabajaba en un tapiz para una familia noble, se descubrió bordando una pequeña frase en el borde, tan diminuta que nadie la notaría a menos que la buscara específicamente. La luz está en todos nosotros. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que era correcto. Y así, sin saberlo, continuaba un legado que había comenzado 100 años atrás, cuando otra mujer con el mismo nombre decidió que algunas verdades valían más que la vida misma. Los hilos dorados que Catalina de Medici había tejido en aquellas vestimentas sagradas fueron consumidos por el fuego hace mucho tiempo, pero las palabras que contenían sobrevivieron, copiadas en pergaminos secretos, susurradas en conversaciones privadas, tejidas en el pensamiento de generaciones que vinieron después. Y aunque su nombre fue olvidado por la historia oficial, su legado permaneció, la prueba de que incluso las manos más humildes pueden bordar verdades que los poderosos no pueden destruir. Porque las ideas, una vez plantadas, son más resistentes que cualquier hilo, y la verdad, una vez bordada en el corazón humano, es imposible de quemar.